Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro siguiente video, número 17 de nuestra materia de ilustración digital. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con una nueva técnica de ilustración, la técnica más avanzada, la técnica propia para hacer proyectos que tienen más un propósito fotorrealista. Si recordarán lo que hicimos anteriormente, la técnica de cel shading lo utilizamos básicamente para hacer ilustración tipo cómic, tipo manga, ilustración tipo caricatura, y vimos que es una técnica fácil, una técnica realmente sencilla de aprender, no necesariamente de dominar, porque eso lleva práctica, como ya saben, pero finalmente no es una técnica compleja, no es una técnica complicada. Una vez que entienden el proceso y la mecánica para desarrollarla, pues realmente no es tan complicada, simplemente requiere práctica. Bueno, pues vamos a ver ahora una técnica un poquito más avanzada, una técnica que, si bien no es tampoco complicada, sí, también como la anterior, requiere bastante práctica para poderla dominar de manera adecuada, pero finalmente es una técnica que nos va a permitir hacer proyectos mucho más ambiciosos porque es una técnica que nos permitiría incluso intentar ilustraciones fotorrealistas, es decir, ilustraciones que simulan la realidad, que se vean muy parecidas a una fotografía. Aunque si recordarán, les había comentado que el propósito de la ilustración no es simplemente ser una copia de una fotografía, porque pues entonces no tiene mucho valor artístico ni estético, ni creativo, pero finalmente esta técnica sí nos permite reproducir una fotografía a tal grado que puede ser incluso a veces comparable o confundirse, llegan a confundirse varias ilustraciones con fotografías. Pero bueno, eso es gracias a esta técnica que sí permite ese grado de detalle tan similar a la realidad, por eso se llama fotorrealista. Aunque van a ver que no necesariamente se tiene que usar esta técnica que vamos a aprender a partir de ahora para efectos fotorrealistas. También se puede utilizar para ilustraciones que no necesariamente se vean fotorrealistas, pero que aprovechen las ventajas de esta técnica distinta. Es una técnica avanzada, les decía, pero bueno, pues ya en este momento estamos listos para conocerla, practicarla, y esto obviamente sin dejar de practicar la técnica anterior, que si bien no es más avanzada o más complicada de hacer, tampoco quiere decir que una vez que ustedes dominen la técnica avanzada ya no van a necesitar la técnica básica del cel shading. No, al contrario, la técnica de cel shading se puede seguir utilizando para muchos proyectos que requieran esa técnica porque es muy rápida, nos genera resultados, como ya vieron, bastante buenos en poco tiempo y no nos necesita tanto detalle y tanto trabajo en detalle como la técnica que vamos a ver, que sí es un poquito más de detalle, de cuidado, porque les decía, lo que queremos es un propósito mucho más detallado, más fino, más fotorrealista en algunos casos. Entonces, esta técnica que vamos a aprender a partir de este video, vamos a empezar nuevamente con ejercicios básicos para primero entender cuáles son los fundamentos de la técnica y posteriormente pues ya intentaremos hacer algunas pequeñas ilustraciones utilizando esta técnica y ya cada vez más ambiciosas hasta llegar a un proyecto ya más complejo en donde ustedes ya puedan aplicar la técnica por completo, un proceso parecido al que hicimos con la técnica de cel shading, pero ahora con esta técnica avanzada. Bueno, entonces, entendiendo que en este momento están al corriente, ya están probablemente trabajando en su book para prepararlo, para tenerlo listo, y mucho de lo que necesitan entregar en el book, imagino que ya lo hicieron, ya lo tienen listo, y si acaso están haciendo su ilustración en tema libre, bueno, pues vamos a empezar ahora estos ejercicios en la nueva técnica. Para eso, antes de empezar, pues déjenme hablarles un poquito más sobre este proceso y esta técnica nueva que vamos a ver y comentarles un poco más al respecto. Voy a empezar por aquí para mostrarles algunas ilustraciones, primero que nada, algunas ilustraciones que están hechas en esta técnica de trabajo. Esta técnica se llama blending o color picking, blending de mezclado y color picking de levantado de color o levantamiento de color. Entonces se van a encontrar el nombre, cualquiera de estos dos nombres, en los libros de ilustración o en los videos de ilustración, en tutoriales. Van a encontrar la técnica de blending, de mezclado, o de color picking, levantado de color, y es básicamente lo mismo con sus ligeras variantes, porque como saben, bueno, pues las técnicas, así
como distintas personas tocan instrumentos con distintas técnicas o técnicas similares, bueno, pues siempre hay variaciones en la manera en que cada ilustrador utiliza la técnica, pero eso, bueno, pues se da con la práctica. Pero básicamente el proceso es muy similar para todos en lo que respecta al blending. Entonces voy a mostrarles algunas ilustraciones hechas por medio de la técnica de blending y como verán, pues sí, obviamente son mucho más fotorrealistas, están pensadas más en un fotorrealismo, en simular la realidad. Todo esto que les muestro, y como saben, a mí me gusta mucho más que vean trabajos de sus compañeros que sus compañeros de otros semestres han hecho. Todo esto que van a ver son trabajos de compañeros de ustedes de otros semestres. Algunos ya las conocen probablemente porque están en las galerías que les he recomendado visitar, pero bueno, únicamente como un repaso muy general, pues estas ilustraciones que están aquí, todas están hechas por medio de la técnica de blending, que es la que vamos a aprender y van a ver que, pues sí, obviamente tiene un propósito más fotorrealista y ya es un poco más detallada. Es una técnica que trabaja mucho más el detalle. Entonces, bueno, pues como podrán ver, pues los temas también pueden ser muy variados. Aquí ya obviamente nos alejamos un poquito del cómic o del manga, porque ya ese no es el estilo necesariamente más útil para esta técnica, sobre todo porque notarán que ya no hay un line art, ya no hay una línea negra que bordea a los materiales. Aquí básicamente lo que estamos trabajando ya son luces y sombras, luces, sombras, texturas, materiales, y la diferencia entre un material y otro, pues es simplemente la frontera que los divide y ya no hay una línea negra o una línea de color que los separe. Entonces, pues el trabajo de luz y sombra tiene que ser mucho más adecuado para que esto funcione. Bueno, pues aquí podrán ver algunos ejemplos y en las galerías que les he estado recomendando, pues podrán ver todavía algunos otros. Se puede usar para muchas cosas, se puede usar para publicidad, se puede usar para revistas, se puede usar para eh, incluso como piezas artísticas únicamente. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un par de ilustraciones finales que, si se dan cuenta, no necesariamente tienen que imitar a la realidad a un 100%. Esta ilustración de una compañera suya, pues está muy bien lograda, está muy bien resuelta, pero claramente se ve más como una pintura que como una fotografía. Y esa es un poquito la parte interesante de la ilustración, que tiene este carácter artístico, que tiene este carácter estético, que si bien también lo tiene la fotografía, pero pues al ser un medio completamente diferente, pues hay un valor o hay un aporte creativo también interesante y sobre todo un aporte estético adicional a la fotografía porque implica ya una técnica de trabajo. Entonces, digamos que la ilustración está en este sentido más cerca de la pintura que de la fotografía. Y termino con este ejemplo en donde podrán ver que, bueno, pues esta técnica también nos permite crear imágenes completamente originales que no se podrían incluso lograr con fotografía o que sería muy complicado o quizás mucho más complicado tratar de lograr por medio de efectos de edición fotográfica y obviamente pues con un valor estético mucho mayor cuando podemos hacer una ilustración como esta en donde pues además de ser una imagen fotorrealista también hay un componente creativo muy alto y hay una propuesta estética nueva, hay algo nuevo que no es nada más la copia de una fotografía, que si bien eso puede ser valioso en términos de técnica, también hay mucho valor en la parte creativa, original, en la parte artística, de proponer una ilustración como esto, que obviamente está basada en una fotografía de esta modelo. No se trata necesariamente de inventar el personaje, sino bien podemos también usar una referencia, un boceto, que en este caso ya va a ser más bien una fotografía, a diferencia de nuestra técnica anterior, en donde el boceto era un dibujo al lápiz burdo. En este caso, nuestra referencia principal puede ser una fotografía, pero no necesariamente la vamos a copiar tal cual, como en este caso, pues no fue una copia de una fotografía, fue una fotografía como base y sobre ella se hicieron varias propuestas creativas que llevaron a una pieza como esto, que ya se considera más una pieza con valor artístico y valor creativo
original distinto de la fotografía de la que parte. Entonces es un poquito también el propósito de que ustedes puedan dominar una técnica de ilustración fotorrealista y es no nada más que logren copiar o imitar la realidad de una foto, sino darle una propuesta original, una propuesta creativa, estética, algo que la fotografía no tenía, pero ustedes, por medio de este medio, lo pueden lograr. Bueno, entonces, les decía que para este tipo de, de proyectos nos basamos en una fotografía. Y déjenme mostrarles un poquito el proceso a muy grandes rasgos para que se den una idea muy general también de cuál es ese proceso. Eh, por ejemplo, yo tengo una ilustración que hice hace ya varios años de este personaje de Harley Quinn. Bueno, no sé cuánto tiempo tenga el personaje, pero por ahí cuando salió la primera película, pues hice una ilustración de Harley Quinn. Obviamente está basada en una fotografía, esta es la fotografía sobre la cual está basada. Y el proceso de ilustración que ya iremos aprendiendo poco a poco, no es, les decía, tan distinto en su proceso, sí es un poco diferente en la técnica, pero en el proceso es muy parecido al proceso que seguimos con la técnica de cel shading. Porque bueno, si bien no hay un line art y esa etapa obviamente no la vamos a hacer en este tipo de casos, bueno, pero sí tenemos que partir de flats, de bases, para poder distinguir nuestros materiales y después trabajarlos ya para volverlos unos materiales independientes y que se distingan unos de otros. Entonces, en este caso, para Harley Quinn, déjenme mostrarles aquí rápidamente una parte del proceso, pues empezamos también con flats. Entonces les decía que para esta ilustración pues empezamos definiendo flats por materiales. En este caso tenemos piel, tenemos tela, tenemos cuero, tenemos madera, tenemos metal. Entonces cada material pues se define en su propio flat y sobre la marcha ya cada flat tendrá sus capas de luz, de sombra, de textura, muy parecido a lo que hicimos con la técnica de cel shading en cuanto al proceso. Les repito, la técnica sí va a cambiar, pero el proceso de distinguir nuestros materiales unos de otros y después trabajarlos de forma independiente cada uno, eso realmente no es muy distinto. Entonces ya una vez que tenemos los flats, pues podemos empezar a hacer ya el trabajo preliminar de sombreado, luces y sombras. Y verán que aquí ya hay algunos materiales que tienen luces y sombras, no todos, obviamente esta es una versión no terminada de la ilustración. Y se empieza pues ya una vez distinguiendo los materiales, trabajando las luces, las sombras, las texturas de cada material, pero obviamente aquí ya no hay un line art, ya no hay una línea negra que nos ayude a distinguir o a separar nuestros flats, por lo tanto, los flats, las bases tienen que estar ahora sí ya perfectamente recortados para que funcionen como fronteras entre materiales. Por lo tanto, pues nuestro trabajo de flat tiene que ser más minucioso. Y ya una vez siguiendo con este proceso, pues la ilustración final queda más o menos así, quedó más o menos así. Y otra vez, si se dan cuenta y la comparan contra la fotografía, no se trata de competir a ver cuál es más realista, porque va a ser casi imposible que una ilustración le gane una fotografía en realismo. Prácticamente la fotografía pues, está en la cúspide del realismo, no hay mucho que podamos ganarle a una fotografía en cuanto a realismo, eh, más allá de que se puede editar o no. Pero ese no es el propósito de la ilustración. Recuerden, la ilustración tiene un propósito más artístico, más estético y más creativo, ¿no? Que simplemente copiar la foto. Entonces, en ese sentido, nos damos a veces algunas libertades como las que les mostré anteriormente, o simplemente decir, bueno, yo quiero cambiar el fondo, yo quiero que los colores sean diferentes, quiero que el personaje esté con una posición distinta, en un contexto separado, quiero cambiar estos elementos de la imagen, cambiar el formato, y ahí es donde tenemos esa libertad, esa es la gran libertad de la ilustración, que no se debe limitar a copiar nada más, porque pues entonces no tendría mucho caso simplemente hacer una reproducción fiel de una fotografía. Lo podemos hacer como un ejercicio de técnica para dominar esa técnica, pero el valor creativo original realmente está en tratar de generar una pieza original, como les decía, una pieza nueva,
a partir de una fotografía. Entonces ustedes pues, ya podrán decidir qué tanto se apartan de la referencia original, que en este caso puede ser una fotografía y es muy probable que sea una fotografía para nuestros proyectos de blending, pero que ya verán más adelante que también incluso podemos usar esta técnica para hacer algo que no sea necesariamente fotorrealista, pero que puede aprovechar las bondades de esta técnica para generar ilustraciones con un carácter diferente al que nos da el cel shading. Ya logremos eso cuando lleguemos a algunos otros ejercicios en donde no necesariamente partiremos de una fotografía como nuestra referencia. ¿Ok? Bueno, pues ese es más o menos el proceso que vamos a seguir para llegar a una ilustración completa, final, terminada, como esta, como las que vieron anteriormente. Pues primero necesitamos dominar una serie de ejercicios ya basados en la técnica específica de este proceso, de la técnica de blending, para poderla entender. Ahora, para esto vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo, muy básico. Quizás sería el equivalente a las manzanas que hicimos para el ejercicio Line Art. Pues un ejercicio parecido, muy abstracto, muy en abstracto, muy sencillo, pero que nos va a permitir, mientras mejor les salga y más lo practiquen, poder llegar a resultados utilizando la técnica de blending mucho más rápido, porque otra vez es práctica lo que necesitamos en este caso. ¿Ok? Bueno, entonces para eso me voy a pasar al escritorio para que podamos empezar nuestro proceso de ejercicio. Nuestro ejercicio, primer ejercicio, utilizando un archivo que vamos también de igual manera a descargar de nuestra página web de curso. Entonces, pues aquí estamos en la página web del curso y el ejercicio que vamos ahora a descargar se llama mezclado de colores, blending. Entonces vamos a bajar este archivo, mezclado de colores, a nuestro escritorio y lo vamos a descomprimir. Es un archivo compactado. En su interior pues vamos a encontrarnos el ejercicio ya como tal y van a ver que es básicamente un JPG, un archivo de imagen JPG que vamos a abrir desde Photoshop. Entonces pues abramos Photoshop y aquí en Photoshop vamos a abrir nuestro archivo de ejercicio que acabamos de descargar. Ok, bueno, ya estamos aquí en nuestro archivo y lo que vamos a hacer ahora, antes de empezar cualquier otra cosa, es modificar la capa de fondo. Vamos a darle doble clic a esta capa, la vamos a convertir en una capa normal. De esa manera, doble clic a la capa de background y le damos OK. Ya tenemos nuestra capa normal. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vean, este ejercicio básicamente de lo que se va a tratar es de generar degradados o transiciones entre un color y otro color de esta secuencia que tenemos en estos swatches. Si se dan cuenta, bueno, pues son básicamente 5 secuencias de colores que van de un color A a un color C pasando por un color B. Bueno, pues nuestro trabajo va a ser generar una secuencia degradada desde el color A hasta el color C, pasando por el color B. En este momento lo que tenemos son swatches perfectamente separados y delimitados. Lo que vamos a intentar hacer es tener un solo degradado, una sola secuencia degradada que vaya de un color al otro. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a empezar por seleccionar la varita. Voy a cambiar aquí mi tolerancia por 32 para que me seleccione más rango. Entonces ahí tengo seleccionado todo el swatch C de la primera secuencia. Bueno, con Shift voy a ir seleccionando todos los swatches A y C de la secuencia en la versión ya inferior.
de esta manera. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es simplemente copiarlos. Vamos a decir copy. Vamos a crear un nuevo layer y vamos a pegarlos en su lugar. Entonces seleccionamos Paste Special, Paste in Place, para que queden pegados exactamente en la posición en donde los tomamos, de esta manera. Ahí está, voy a dejar habilitada todavía la capa inferior para que vean cómo quedó pegado exactamente donde estaban. Pero esta capa inferior ahora le vamos a poner el candado para que no la vayamos a mover, no la vamos a tocar. Vamos a trabajar únicamente sobre la capa superior, la capa de donde acabamos de pegar estos swatches A's y C's de nuestra secuencia. Ahora, vamos a empezar con la primera secuencia, la secuencia azul, la que está en la primera parte, esta que está aquí arriba. Vamos a empezar por trabajar esa primera secuencia para intentar generar los degradados necesarios para ir desde la A a la C, pasando por B, utilizando ya el método o la técnica de blending. Ahora, ¿qué brochas vamos a usar? ¿Qué herramientas vamos a usar? Bueno, pues primero que nada vamos a hacer, así como está mostrado a la derecha de este ejercicio, del primer ejercicio, el que está en la parte superior, si se dan cuenta, pues hay como que tres manchones que corresponden a los colores que están en la parte superior. Digamos que está el color AB, el color B, el color BC. Bueno, pues esos tres colores, así con manchones, los vamos a colocar también nosotros ya en nuestra capa superior. Ahí vamos a hacer esos manchones. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a seleccionar nuestra brocha fuerte, nuestra brocha 1, un poquito más grande, ahí. Y ahora, con nuestra mano libre presionando Alt para seleccionar gotero, vamos a seleccionar ahora el color AB. Y con el color AB vamos a hacer simplemente un relleno, no importa si se pasan del cuadro, sí, un relleno. Lo que sí es importante es que cubran perfectamente el área del cuadro, aun cuando se pasen arriba o abajo, pero no a los lados. Solo arriba y abajo no hay problema si se pasan, pero a los lados pues asegúrense de bordear perfectamente al siguiente color. ¿Ok? Ahora voy a seleccionar color B y voy a hacer lo mismo, de forma que me queden esos tres manchones entre uno y otro. Ahora voy a seleccionar BC, color BC, y voy a hacer otra vez un manchón de esta forma. ¿Ok? Bueno, ahora, ya que tenemos esto, vamos a trabajar ahora el blending. Y el blending no es más que mezclar los colores que son frontera, para generar colores intermedios que nos permitan hacer una secuencia degradada. En este caso vamos a hacer degradadas varias secuencias degradadas. La primera va a ser entre A y AB. Después haremos una entre AB y B, luego una entre B y BC y luego una entre BC y C. Entonces, si se dan cuenta, son 4 secuencias para poder ir desde A hasta C. Lo importante aquí es que ya una vez que terminemos, no se deben ver como secuencias, como 4 secuencias separadas. Se debe ver una sola secuencia que va de A hasta C pasando por B, pero no debemos notar estas diferencias, estos cortes o estos momentos de transición entre una y otra. Eso se le llama bandeo. No vamos a generar bandas o claramente zonas en donde se distinga que pasamos de un color a otro. Vamos a intentar que esto se vea completamente suave, que la transición entre A a C sea completamente suave, pero importante que pase por B. ¿Ok? Ahora, el proceso para hacer el blending realmente no es nada complicado, pero lleva un poquito de práctica nuevamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a seleccionar simplemente una de nuestras brochas
Vamos a empezar quizás con la brocha 20. Me voy a acercar un poquito más, quizás más o menos al 200%, quizás estamos bien. 200, 210, 215, ahí estamos bien. Ahora, bien importante, mi mano libre va a estar colocada siempre sobre la tecla Alt para poder cambiar de forma inmediata al gotero, porque esta técnica se trata de cambiar entre brocha y gotero, brocha y gotero, brocha y gotero todo el tiempo. Y de esa manera vamos a lograr el blending. Fíjense muy bien lo que voy a empezar a hacer. Voy a empezar por seleccionar uno de los colores que pretendo mezclar o combinar, hacer el blending entre ellos. Y en este caso, pues voy a seleccionar de inicio el A, pero bien puedo seleccionar el AB, cualquiera de los dos. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo seleccionado uno de los dos, voy a empezar el blending y lo voy a empezar simplemente dando una serie de pasadas. Ven el tamaño de mi brocha también, es una brocha suave y semitransparente con detección de presión, nuestra brocha base. Y le voy a dar una serie de pasadas, una, dos, tres, nada más. Una vez que llego a esas tres pasadas, se van a empezar a generar tonos intermedios entre el color A y el color AB. Bueno, lo que voy a hacer es colocarme en la parte intermedia y seleccionar el gotero. Ahora voy a seleccionar uno de estos colores intermedios que se generaron en esta zona ya de transición. Entonces levanto uno de esos colores intermedios que ya no va a ser A, sino va a ser un color intermedio entre A y AB. Y con ese nuevo color voy a dar otras pasadas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Para tratar de suavizar la transición entre una y otra. Ya que hagamos eso, nuevamente voy a tratar de encontrar esas áreas de transición entre los colores nuevos que estamos introduciendo y el color inicial, por ejemplo por aquí, y voy a volver a seleccionar un tono intermedio. Clic y suelto. Y nuevamente vuelvo con ese color a darle otra serie de pasadas. Vean que nada más estoy dando pasadas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero no hacia los lados, solamente de abajo hacia arriba con ese nuevo color. Y básicamente esa es la técnica. Voy a volver a levantar un color intermedio y voy a volver a dar pasadas. Levanto un color intermedio y doy pasadas. Lo que estamos haciendo es difuminar, difundir estos dos colores para generar una transición suave entre uno y otro. Entonces vean que es bien importante estar levantando constantemente los colores intermedios. ¿Lo notan? Ahora voy a hacer lo mismo entre AB y B. Voy a levantar ahora B y voy a dar una, dos, tres, cuatro pasadas y nada más. Y ahora voy a levantar uno de los tonos intermedios que se acaban de generar con mi gotero y voy con ese nuevo color a dar otras tres, cuatro pasadas y vuelvo a levantar un tono intermedio y le vuelvo a dar otras pasadas. Ahora, si se darán cuenta, aquí empieza a notarse la transición entre un color y otro. Y eso lo resuelvo simplemente volviendo a suavizar, haciendo un nuevo blending, levantando ese color intermedio y con ese color intermedio volver a suavizar. Entonces esta técnica básicamente, o esta parte del proceso, se trata de levantar los colores intermedios y suavizar por medio de pasadas suaves, para lograr la transición entre uno y otro. ¿Ok? Pueden incluso crecer un poquito su brocha para que esta área de transición sea un poquito más amplia y puedan lograr el blending correcto. ¿Ok? Ahí estamos y ya llegamos a B. Ahora voy a hacer lo mismo entre BC, para BC, perdón, BC y B. Entonces voy a levantar un color de los dos y con ese una, dos, tres pasadas y ahora levanto uno de los tonos nuevos y con ese tono nuevo le doy otras pasadas.
levanto uno de los tonos intermedios y vuelvo a dar una serie de pasadas. Levanto un tono medio y doy pasadas. ¿Sí? Todas las pasadas que necesiten para que su transición entre un color y el otro sea suave. Siempre intentando que no se vean bandas. El famoso bandeo o banding es lo que queremos evitar, que se vean líneas que dividen un color del otro. Más bien lo que queremos es una transición suave entre uno y otro. ¿Ok? Voy a levantar ahora C y voy a dar una, dos, tres pasadas y ya con eso levanto uno de los colores nuevos que se acaban de generar de la mezcla de estos dos anteriores y con ese color nuevo vuelvo a dar una serie de pasadas. Levanto un color nuevo y vuelvo a dar pasadas. Ahora aquí, por ejemplo, claramente estoy viendo un bandeo. Entonces levanto un color intermedio y con ese color intermedio doy varias pasadas. De forma que no permita que se note áreas de transición entre uno y el otro. ¿Ok? Ahora, todavía es posible que se sienta como manchones difuminados, no necesariamente una transición pareja, sino como manchones, los mismos manchones que teníamos, pero ahora difuminados. Lo que vamos a hacer ya para definir y para mejorar todavía este blending o este proceso de mezclado es crecer todavía más la brocha y con la brocha un poquito más crecida, dar nuevamente otra serie de pasadas ahí en las zonas de transición entre los colores para lograr todavía más fundir un color en el otro. ¿Ok? Es bien importante que una vez que ustedes terminen, se puedan dar cuenta que, bueno, B sigue estando alineado. El color que generaron o que dejamos en B sigue siendo el mismo que está aquí arriba. El color que se encuentra justo aquí a la mitad, entre B y C, sigue siendo el correspondiente al BC de aquí arriba. Si no lo es, necesitan entonces regresar un poquito del tono, de uno de los tonos laterales para alinear perfectamente su transición y que los colores coincidan. Aquí el color AB tiene que estar colocado justo en medio de A y B. No nos puede quedar demasiado cargado hacia A o demasiado cargado hacia B. Tiene que quedar justo en este punto. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro blending. Es el proceso de blending. Y básicamente lo único que hago es levantar color y suavizar, levantar y suavizar, levantar y suavizar y con nuestra brocha cada vez un poquito más grande. ¿Ok? Ahí. Bueno, ¿cómo podemos comprobar si ya estamos bien, si ya se ve bien? Como quiera, todavía aquí parece, pues es difícil saber si nuestro blending más o menos ya está bien o no. Necesitamos eliminar todo ese excedente pues para ver si realmente se está viendo bien o no. Y eso pues es muy fácil. Simplemente seleccionamos nuestra herramienta de selección, tomamos todo el excedente y lo borramos. Tomamos aquí el excedente y los borramos. Todo lo que pueda ser excedente lo borramos, excedente y lo borramos. Y ahí está. Nuestro degradado tiene que verse lo más correcto posible, siempre pasando por los colores correctos y llegando de manera pareja, en proporciones parejas, desde A hasta C, pasando por B. Pero si se dan cuenta, necesitamos que no se vean bandas, que no se vean transiciones entre un color y otro, que parezca esto como una sola secuencia cromática que va de un color al otro, sin bandas. ¿Ok? Esa es básicamente la técnica de blending. Parece fácil, pero requiere bastante práctica. ¿Ok? Entonces, vamos a cubrir este ejercicio, vamos a hacer este mismo proceso. Voy a hacerlo nuevamente aquí con otro color. Ustedes tienen incluso dos ejercicios con el mismo color.
Voy a hacerlo ahora con este, en mi caso, para que vean nuevamente el proceso de una manera muy rápida. Voy a empezar con mi brocha 1, generando pues lo que vendrían a ser las bases en realidad. Ahí estamos. No importa si nos salimos, lo que importa es que cubrir perfectamente las zonas. Ahí. Y ahora vamos a hacer el blending. Otra vez, brocha suave. Voy a tomar uno de los colores. 1, 2, 3, 4 y listo. Nuevamente gotero. Levantamos uno de los nuevos colores. 1, 2, 3, 4. Gotero. 1, 2, 3, 4. Gotero. Gotero. Por eso se llama esta técnica blending o color picking, porque estamos levantando colores constantemente con, con nuestro gotero. Voy a hacer esto un poquito más rápido. Vean que siempre los trazos son en el mismo sentido, por lo menos en esta ocasión. Ya después podremos modificar el sentido de nuestros trazos cuando lo necesitemos, pero por ahora vamos a seguir un solo sentido para este ejercicio en el caso de este blending. Ya tengo ahí más o menos mi primer paso. Ahora crezco la brocha y hago lo mismo para difuminar un poquito más, perder un poquito más el bandeo, evitar todo bandeo más bien. Y siempre tratando que los colores queden bien alineados. Aquí necesitamos que esté exactamente este aquí. Entonces, no queremos que se nos desfasen, por lo tanto, hay que ajustar muy bien hasta dónde llega cada uno de ellos y dónde empieza la transición con respecto al otro. Y ya para acabar, todavía un poquito más grande nuestra brocha. Y el blending nuevamente es el mismo proceso. ¿Ok? Y checamos, eliminamos todo excedente. Para ver cómo quedó nuestro blending. ¿Ok? Es el proceso, se dan cuenta, evitando toda posibilidad de bandas, que no se noten líneas divisorias entre ellos y una transición lo más fluida, lo más proporcional entre un color y el otro para cubrir toda la secuencia. Ok, voy a hacer este último porque si se dan cuenta, pues realmente la técnica es prácticamente la misma sin importar los colores. Aquí selecciono mis tonos bases y ahora empiezo el blending. Constantemente estamos cambiando a gotero. Bien importante que levante nuevos colores para que ocupen ese color ahora, ese color medio como la base de su transición. Siempre tratando de evitar las bandas. Crecemos la brocha. Nuevamente el proceso tratando de siempre levantar colores y siempre tratando de que los colores queden alineados a su correspondiente de acuerdo a la guía que tenemos arriba.
Estamos, y ya para acabar, crecemos la brocha un poquito más para dar el último proceso todavía más amplio, más difuminado y tener una secuencia lo más pareja posible, siempre tratando de evitar bandas. Siempre que identifiquen alguna banda, necesitan pasarle todavía otras o darle otras pasadas para eliminarla. Ciertas combinaciones pueden, puede ser que sean un poquito más complicadas que otras, pero en general la práctica es lo que les va a ayudar a que esto se vea bien. Vamos a ver cómo va. Siempre pueden borrar, ver cómo va y después corregir o retomar su ejercicio si algo no les encantó. Ok, aquí fíjense bien, me estoy dando cuenta que mi color C en esta secuencia rosa quedó muy cortito aquí, quedó ya muy poquito. Entonces, bueno, pues voy a tratar de recorrer un poquito más el color C para que no quede tan poquito de él y quizás también un poquito más del color A. Entonces, eso lo puedo hacer ya simplemente bloqueando píxeles para no introducir nuevos píxeles y volviendo a hacer el blending, pero pues ya sabiendo que no voy a introducir más píxeles. Entonces simplemente corrijo un poquito para acá, tomo el último valor acá, corrijo un poquito por acá y listo. Quizás aquí suavizo un poco la transición y ya no estamos introduciendo nuevos píxeles, entonces perfectamente podemos seguir trabajando sin problema de después tener que borrar, incluso con brochas más amplias, no hay problema. Ok, ahí creo que ya quedó mejor. Bueno, entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Bueno, obviamente de realizar las 5 secuencias de su archivo, las 5 transiciones para estos degradados. Ahora, ya una vez terminando, y aquí voy a pausar para que ustedes puedan seguir y yo voy a terminarlo para decirles, bueno, qué es lo que sigue una vez que terminen, pero básicamente, pues los dos que faltan tendrían que hacerse de igual manera. Entonces, me adelanto un momento para ya mostrarles una vez terminado. Bueno, pues aquí está ya mis 5 bandas terminadas. Espero que ustedes puedan también hacer algo parecido para que les quede más o menos de esta manera. Recuerden que obviamente para poder continuar pintando y generando sus swatches, pues necesitan deshabilitar el bloqueo de los píxeles transparentes. Me imagino que eso fue lo primero que tuvieron que haber hecho. Ya una vez que tengan sus 5 bandas, vamos a crear una capa de color sólido, blanco. La vamos a colocar aquí en medio, simplemente para que ustedes puedan ver cómo quedaron sus transiciones y pues se noten mucho mejor. Ok, es bien importante que no vean bandeo. Bueno, ya una vez que tengan esto, vamos a hacer lo siguiente. Este es nuestro primer ejercicio, nuestro primer entregable. Este ejercicio va a constar de dos versiones, dos variantes y ambas se van a entregar. Obviamente esto ya será en su siguiente book, pero va a ser nuestro primer entregable del segundo book. Y la primera variante es esta que acabamos de hacer. Vamos a hacer ahora una segunda variante de este mismo ejercicio. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, fíjense bien. Vamos nuevamente a seleccionar con la varita los swatches iniciales.
de esta forma. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Copy. Vamos a crear una nueva capa y le vamos a decir Paste in Place. Ahí, para tener nuevamente este juego de swatches. ¿Ok? Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora va a ser un poquito diferente. Vamos a tomar nuestros pinceles, nuestro pincel normal, vamos a bloquear todos los píxeles de esta capa. Clic en el iconito de bloqueo para no introducir nuevos píxeles. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar cualquier color que ustedes quieran y vamos a modificar estos colores. De los colores que ustedes quieran. Pueden ser oscuros o claros. Ahí. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a intentar es hacer el blending entre estos dos colores. Bueno, primero que nada, necesitaríamos una base sobre la cual poder trabajar. Entonces esa base puede ser un color neutro, un gris o un blanco, no importa. Finalmente, lo que necesitamos es transición entre los colores que hayan seleccionado para hacer ahora un blending entre ellos. ¿Ok? Bueno, entonces voy a empezar por crear una nueva capa que voy a colocar abajo de la capa de los swatches. Y ahí, bueno, pues voy a seleccionar el área entre los dos, más o menos así. Shift, 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 Shift. Ahí, creo que este necesita un poquito más. Ahí. Y los voy a rellenar, les decía, bueno, pues de blanco. Edit, Fill, White. Ok, yo ya tengo ahí mis bases. Las voy a bloquear los píxeles transparentes para no introducir nuevos píxeles. Y ahora, con nuestra brocha, voy a llegar hasta la mitad y luego este hasta la mitad. Ok, más o menos así. Y eso lo pueden hacer si quieren desde ahorita para todos. Porque pues nada más vamos a hacer ahora un blend. Sin embargo, este blend va a ser un poco más difícil que los otros, pues porque no son necesariamente colores similares. Por lo tanto, vamos a necesitar un poco más de área. Ahí más o menos la mitad para cada uno. Ahí. Y ahora vamos a empezar el blending. Entonces tomamos nuestra brocha suave sobre la misma capa en la que estamos. Si quieren, pueden poner su capa de fondo atrás. Si prefieren así, no hay ningún problema. Y vamos a hacer ahora el blending entre estos dos. Levantamos, 1, 2, levantamos el del medio, levantamos el del medio y fundimos. Les decía, probablemente van a necesitar mucho más área para poder hacer la transición entre uno y otro.
crecemos nuestra brocha de esta manera. ¿Ok? Ahora, vamos a poner esa capa arriba de la otra. Nuestros swatches necesitan estar atrás para pues no notarse. Entonces, de esa forma hacemos todavía más evidente la transición entre uno y otro. ¿Ok? Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con las otras bandas. Recuerden, muy importante que levanten el color intermedio para hacer su transición. Siguiente. Y ahí estamos. Siguiente. Siempre levantamos. Tener cuidado de no levantar blanco como aquí lo hice. Claro que si los colores que ustedes seleccionaron son complementarios, como aquí que tengo este cian contra este rojo, pues la transición va a tener que pasar por un café medio lodoso, ¿no? Y eso, bueno, pues si recuerdan su teoría del color, es lógico. Listo, ya que llegan a este punto, pueden incluso fundir sus dos capas. Merge down. Y ahora igual con su capa bloqueada, perfeccionarlos todavía un poquito más. Recuerden que necesitamos que los dos colores tengan el mismo porcentaje, digamos 50% de la banda debe ser predominantemente de un color, 50% del otro, y la parte justo de en medio es en donde tenemos la transición. Traten de hacer su bandeo lo más amplio posible para que no nada más la transición se dé en el mero centro y todo lo demás se quede del mismo color de uno o del otro, sino que la transición prácticamente inicie inmediatamente después de que tenemos el color base. Ahí estamos. Aquí también. Listo, ya una vez que terminan esto pueden incluso depurar sus fragmentos, sus secciones para que queden bien parejitas. Eso realmente no es tanto lo importante, sino que su blending pues, hay que quedar lo mejor posible. Este ejercicio que parece muy abstracto y que parece muy, pues muy básico hasta cierto punto, pero es la base de un buen dominio de la técnica del color picking o el mismo blending para hacer fotorrealismo. Entonces, mientras más practiquen este tipo de ejercicios y mejor les vayan saliendo, pues van a tener un mejor resultado ya cuando empecemos a trabajar
ilustraciones en Blending. Entonces, ¿cuáles son sus dos entregables? Pues básicamente son estos. Este es el primero, que ya vimos que es básicamente de colores similares, pasando por uno intermedio. Y el segundo es de colores completamente diferentes entre sí, nada más entre uno y otro. La misma transición, el mismo proceso y la misma técnica. Estos dos archivos, tanto el primero como el segundo, los vamos a exportar como PDFs para poder generar nuestros archivos de portafolio. ¿Ok? Bueno, pues ese es nuestro proceso de blending. Ese es básicamente el inicio de la técnica de blending. Esa es el primer ejercicio que debemos dominar y que tenemos que practicar lo más posible. En este momento, bueno, pues solo estamos practicando 12 blends, bueno, no, ni 12, 10, porque son 5 por hoja, 5, 10 blends, pero muy conveniente sería que ustedes mismos hicieran, pues quizás otros dos intentos, aunque no fuera necesario entregarlos, para que se sintieran cada vez más cómodos con esta técnica, que si vieron no es complicada, pero sí requiere práctica, porque la práctica los va a llevar a generar mejores blends, mejores mezclas y mejores resultados. Bueno, pues entonces, una vez que tengan sus dos archivos generados como PDF, guárdenlos, ténganlos listos para integrarlos en su portafolio número 2 una vez que sea momento de entregarlos. Bien, por regreso con ustedes aquí únicamente para despedirme y para recordarles que por favor cualquier duda que tengan, cualquier problema que pudieran tener, cualquier pregunta, cualquier inquietud, me pueden preguntar por medio de nuestra plataforma y recuerden también si estamos en hora de clase, en ese momento podemos interactuar y si no, bueno, me pueden dejar sus preguntas sin ningún problema y trataré de responderles lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Espero que esta técnica no les sea tan complicada. Les dejo sus recursos de siempre, página web, correo electrónico y el QR para nuestra plataforma de Teams. Cualquier cosa, estoy para ayudarles. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta la próxima.